Jóvenes, estamos de vuelta con nuestros amigos de DAO Studio. ¿Cómo están, jóvenes? Hola, ¿qué tal? Les queremos presentar una tercera opción de lo que fue Casa Caoba, lo que es Casa Caoba, con acabados un poquito contrastantes para que pues el proyecto no sea la misma casa repetida. Sin embargo, pues ahorita podemos ver totalmente un interiorismo diferente. Tenemos la celosía virándose hacia otro lado y un remate de piedra en la fachada, ¿no? Es la misma fachada, sin embargo, totalmente cambian hasta cierto punto para tener un dinamismo en el conjunto. Esta casa, al ser vendida en preventa, o sea, los dueños, don Guillermo y doña Mónica, pudieron visitarnos en etapas muy iniciales de la edificación, ¿no? Entonces pudieron hacer unas modificaciones tanto en el acabado exterior, como es en lugar del chucún la piedra chapa, el tipo de celosía, el acabado que entra a la casa, que ya es un cemento pulido en lugar de un chucún, incluso el tipo de losetas, que ya vemos una paleta más tirando hacia los grises y a los negros, en lugar de los cremas y los ocres que manejan las otras casas. Aquí, ¿cómo lo manejamos? Hicimos, digamos que un primer diseño con una fachada inicial, que fue el que salió en preventa, y conforme íbamos viendo nosotros el interés de los posibles compradores, sacamos como 4 o 5 fachadas diferentes. Entonces sí llegó un punto en el que teníamos como un catálogo de fachadas donde podían ellos escoger, pero la casa base, pues por temas obviamente de velocidad en la construcción y el modelo, pues seguía siendo el mismo, ¿no? Y acabados fue lo que se personalizó junto con las fachadas y las celosías. Y aprovechando igual, antes que nada, agradecerle a don Guillermo y a doña Mónica, y la intención de poder visitar su casa era porque ellos vienen mudándose de Ciudad de México y muchos de sus muebles los traen a la casa y logran adaptar la casa a los muebles, y a mí me da un poquito así como de nostalgia y felicidad, porque la verdad yo lo siento como que es la historia de un matrimonio donde la logran traer a México y no se desprenden hasta cierto punto de todo el proyecto, ¿no? Entonces por eso nos gusta mucho, porque cuando entramos realmente está sumamente personalizada a ellos. Interior es otra cosa, ¿no? Eso te dice que la buena arquitectura lo tolera todo. Así es. ¿Sabes lo que te comento? O sea, dice doña Mónica que son muebles de 1000 años, pero te juro que son muebles que si los encuentras en un lugar, te cobran más que unos nuevos, ¿no? Entonces... Sí, le da mucho carácter a la casa, ¿no? Más de 500 años. Sí, de verdad, eso sí es cierto. Que nos cuente un poquito. Las puertas son las que tienen muchísimos años, salen en una revista. 500 años tiene. 500 años. 500. Pero los sillones, o sea, hay un equilibrio muy elegante, ¿no? En las tonalidades del mobiliario. ¿Cómo les va con los sillones blancos para el cuidado, mantenimiento? No están tapizados en blanco, tienen solo unas fundas. Claro. Cuando vienen mis nietos, mis hijos, las pueden ensuciar porque las quito y las lavo. Sí, y aquí realmente es otro contraste de tonalidades, como dices. Aquí, por ejemplo, en la casa de al lado veíamos que era el chucum, aquí ya no. Es un concreto aparente, al final es la misma marca de pasta, que te da diferentes variaciones en colores, pero pues ya ellos personalizaron la casa, que tengan un tema un poquito más de grises, y más que nada tonos de grises, ¿no? Estoy diciendo aquí mi color en tono gris. Hicieron un contraste, o sea, jugaron igual con el piso, y además la cocina, pues en este caso sí nos ayudó el interiorista Fernando, rediseña y replantea la cocina en tonos de color negro, pues también para dar una integración completa a toda la parte de sala-comedor, ¿no? Esta isla crece, ¿verdad? Es más grande, prácticamente el doble, debe tener como 1.20, y sí se vuelve realmente un comedor, y también la estufa se pasa al frente, porque sí era un tema de que siempre nos decía que a don Guillermo le gustaba mucho el tema de la cocina y siempre estar con sus amigos y viéndolos cocinar, y es por eso que se pasa ahí la estufa, para que pueda él siempre estar en convivencia, y no en algunas ocasiones pues estás de espaldas hasta cierto punto con toda la visita, ¿no? Esta siempre es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué ponemos en la isla, la tarja o la estufa? ¿Verdad? La parrilla o la tarja. Y aquí pues, creo que ¿cuál es la única cuestión? Pues que no hay campana. Campana.
no hay extractor. Pero tienes pues el gran ventanal justo enfrente, que eso igual ayuda un poco. Aunque sí se podía integrar un extractor en esa zona. Esta idea también me gustó mucho. El espacio de la torre caliente le abren un espacio más en el ancho, fíjense, porque normalmente estos muebles miden 60, ¿verdad? Porque los equipos miden 60 de ancho. Pero aquí hicieron una vista, prima, en las cocinas le llaman prima a estos ajustes. Ajá, y le agregan el horno, y esto puede ser también una cafetera, ¿verdad? O sea, podría ser cualquier otro equipo, pero aquí es para vinos. Y todo queda en la misma altura. Me encantó. Lavavajillas, la tarjeta integrada, no, está perfecto. Y todas estas puertas son nuevas, ¿verdad? Este es de la mina Marte. Sí. Así es. Sí, lo que queríamos mostrar era la variación del espacio, con realmente no siempre tienen que ser muebles nuevos, si lo queremos llamar así, pero sí podemos buscar de alguna manera poder integrar todo el interiorismo a donde te vayas a mudar, ¿no? Y realmente queda sumamente bien, o sea, no hay competencia, sino que son maneras diferentes siempre de ver la arquitectura y el interior. Y esos son buenos muebles. Al final de cuentas te hablo de la calidad, pues, ¿no? La calidad de la manufactura, de una cosa bien hecha, ¿verdad? O sea, te levanta todo. O sea, esas sillitas del comedor del exterior son muy bonitas. Igual tienen un mueble exterior, ese igual lo trajeron. Y doña Mónica igual le puso allá unos, o sea, pintó el muro de algunos colores amarillos. Entonces le va dando ella la personalidad a su proyecto, ¿no? Y a su casa. Entonces, pues nosotros como arquitectos, pues hacemos el proyecto, pero nos gusta más cuando el usuario realmente ya la hace suya y la toma, ¿no? Entonces, eso nos da gusto porque quiere decir que están contentos en sí, en el espacio habitable. Es el mismo acabado en concreto aparente, el Chemiplaster, y ayuda muchísimo al tema igual de humedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues era la intención de hacer un proyecto diferente a las demás casas, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Ya vimos que Paula lo utilizó como tal, como un asiento más, una extensión de lo que es su terraza, ¿no? Don Guillermo lo utilizó más como un espacio escultórico de vista, ¿no? Con estos jarrones que van muy acorde a lo que es todo su interiorismo que ellos han manejado. También vienen de México, claro. Y la planta es natural. Sí, esa también viene de México. Te da como una profundidad muy interesante. Sí, el fondo de cristal hace que no tengas fondo como tal. Sí, sí, sí. Y también aquí lo que pasaba, Abraham, que nosotros nos íbamos sorprendiendo, ¿no? Porque, pues, en este caso doña Mónica y don Guillermo no son interioristas, pero pues van ellos haciendo su casa y queda sumamente cómoda y bonita, ¿no? Y a mí, por ejemplo, este espacio y este pasillo que ahorita te podemos mostrar, nos sorprendió porque no me acuerdo si doña Mónica nos dijo, vamos a ponerle piedra al piso, y ella le puso la bugambilia, entonces quedó sumamente exponencial lo que pudiera hacer. Pero también ese patio, ¿eh? Creo que es más bonito de todos, que es el que tiene más verde. Esas palmeras son imponentes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí van ya con cocos. ¿Sí les da? Es el primer coco. Es el primer coco. Una agüita de coco ahorita. Sería bueno. Fíjense el remate. Qué belleza. La bugambilia es la clave del éxito. Así es. Estaba ahí abandonada y empezó, la planté ahí y creció. Le gustó. A la bugambilia, ¿qué le gustaba? Luz o la sombra. Le gusta poca agua. Eso es lo importante. No le gusta el agua y le gusta el sol. Porque la flor se da arriba ahorita, pero estamos haciendo un techo porque aquí entra el sol muy fuerte en cierta temporada del año. Entonces estamos haciendo un techo. Esos bambús en algún momento se van a romper porque se pudren, ¿no? Y ya queda el puro techo de la bugambilia. Si te fijas, la flor está arriba, el sol le encanta. En este espacio es donde se logra apreciar cómo es la propia cada cliente de tal cual sus espacios, ¿no? Ya vimos el de Paula cómo lo generó, el de don Guillermo y doña Mónica cómo lo tiene con piedra chapa, a partir del proyecto base que teníamos, ¿no?
Igual acá si doña Mónica nos permite ver el bañito que es para visitas, igual les quedó espectacular. Muy bien. Sigue siendo el mismo mármol, digo, el piso claramente cambia, pero pues para la decoración que le vamos poniendo cada quien, sí hace que el espacio sea diferente. Y pues tenemos el mismo esquema general de la casa, inclusive este pasillo de 1,35 que nos va, digamos, dirigiendo hacia cada una de las 3 recámaras, con la recámara principal de remate. Y aquí se puede ver claramente el remate visual que nos da la escuadra en la ventana. Me encanta cómo juegan las pinturas en el espacio, ¿verdad? Cómo son como estos acentos. Nosotros, a diferencia de Paula, no pusimos closets porque no tenemos hijos En las habitaciones. en las habitaciones. Entonces cambió un poco. Se siente más grande el espacio, esos 60 que le Ajá, porque solamente tenemos visitas. Sí, también. ¿Esas las trajeron también? También. Es viejísima esa. Bueno, es una antigüedad también. Doña Mónica, ¿y los cuadros los trajeron ustedes? La vida, pues ya 40 años de casados, se va juntando cosas. Aparecieron. Sí, vas comprando, vas poniendo y luego ya los acomodas. Los materiales cambian toda la arquitectura, ¿verdad? O sea, vemos de repente el piso de piedra aquí y es otro patio. No veíamos allá pues, como mucho más fuerte la celosía y aquí como que lo que te llama la atención es más la piedra y la bugambilia que la celosía. O sea, ¿no? Te habla de lo importante que es la elección correcta de materiales. Así es, y este jardincito, pues, digo, sí es el remate y el paso para las instalaciones y todo, pero nos ayuda a que estas 2 recámaras tengan la ventilación cruzada. Realmente así fue como nació, porque nos quedaban las 2 recámaras, digamos que pegadas, y notamos que no podíamos cruzar esa ventilación. Y nos fue ayudando precisamente a los remates y pues todo lo que ya hemos ido platicando acá. Esta es otra de las habitaciones de visitas. Cada cama tiene cama abajo, por si vienen muchas. Igual allá. Para 4 personas. Para 4, por eso están las camitas. Y salen hacia los lados. Está excelente, todo con su ventilación cruzada. Aquí, claro, pues se quitaron los closets y aquí ustedes, antes de que los fabricaran, los solicitaron. ¿Cómo? O sea, solicitaron que no tuviera closet. O se tuvieron que quitar. No, pusimos nada más estos pequeños. Cuando vimos este espacio, dijimos, pues ahí para las visitas es suficiente. Pero en dado momento, si esta casa se vendiera, pues tienen la opción de hacer, creo que iban aquí, ¿no? Sí, aquí enfrente y en la escuadra que está dentro del baño. Ajá. Sí, el adicional incluye, me parece, el mueble de televisión, los closets y lo que son los muebles bajo meseta, bajo lavabos. Pero como fue en preventa, pues ellos estuvieron a tiempo de solicitar si se ponía o no se ponía. Y en este caso, pues el adicional fueron otras cosas. Como los apagadores y contactos, que son... Igual que son de otro tono, por ejemplo. Sí. Muchas de las ideas son de mi cuñado, la verdad. Los muebles pues son de nosotros y nosotros los sacamos. Y pues acá, la familia. Este cuadro lo pusimos aquí para que también se viera de allá. Y se viera alegre. Sí, se ve muy alegre. Sí, aquí vemos que no hay el nicho que había en la otra casa, por ejemplo. Claro, aquí no está. Sí, por eso está aquí el cuadro de decoración como remate visual, pero sí ellos decidieron que pues en su casa no tuviera ese nicho y lo aprovechan de vestidor. Sí, porque crece dentro del baño. Sí, el espacio que no tienen como nicho les genera una medida mayor dentro del baño. A ver, a mí me encanta ver a través de las ventanas. Así. Qué bonito. El amarillo es aquí un color, ¿verdad? Importante. En Mérida, sí, es amarillo. Tenemos mi recámara. Ya podemos ver bien la dimensión. Uh-huh. Pero esta vista está bellísima. Estos muebles son del comedor, porque pues inicialmente eran de mis suegros, cuando nos casamos nos los regalaron. Y entonces era muy grande y ahora es parte de la recámara. Pero estos muebles son muy, muy antiguos también.
La verdad que sí le da un toque diferente a la casa, se siente una calidez muy buena. La Casa de México, que tenía los mismos muebles, así cuando nos las compraron fue lo que nos dijeron. Es que se siente como un hogar. Qué bonito. Me gustó la ventana en escuadra. Es precioso. Se siente muy, muy conectado el jardín. Sí, es muy, muy bonito. Lo disfrutamos mucho. Entonces vamos a ver qué pasa cuando ya no está el nicho. Pues el espacio tiene que haber crecido, ¿no? O sea, gana un poquito más de área en el sanitario. En el sanitario se crece un poquito más. Sí, porque ese es el nicho, ¿verdad? Claro, sí, se crea hacia adentro. Y aquí, pues, lo que cambia mayormente con Doña Mónica son los acabados, ¿no? Podemos ver que tenemos el concreto aparente dentro del baño. En las dos teníamos un acabado chucum. Es de la misma marca, del mismo proveedor. Lo que cambia, pues, es la tonalidad, ¿no? Que va más a juego con todo lo que es la paleta que ellos han utilizado dentro de su casa. Paleta de grises, ¿verdad? Sí. Nosotros no pusimos puertas y eso también hace que se vea más Más espacio. Muy bien. Pues jóvenes, muchísimas gracias. A ustedes. Todos somos jóvenes, acuérdense. La juventud está en la mente, jóvenes. Claro. Pues muchísimas gracias por compartirnos su hogar, ¿verdad? Y felicitarlos porque pues, es una belleza, ¿verdad? Creo que hay que decirlo. Arquitectos, las redes sociales otra vez, por favor, para que nos puedan contactar. Muchas gracias de antemano. Redes sociales, página dado.com, Facebook Dado México y el Instagram Dado-México. Así es, muchísimas gracias. Y yo creo que para terminar, yo sé que siempre en tus videos muestras casas espectaculares y sumamente Como esta. lujosas, claro, o sea, sumamente lujosas. Sin embargo, aquí sí queríamos mostrarte lo que puede ser un buen proyecto donde todos al final hasta cierto punto ganen, ¿no? Donde hay un equilibrio tanto para los inversionistas como para el comprador final y donde no condicionemos el espacio o el interior por un tema de costos. Yo creo que por eso te invitamos a ese tipo de proyectos. Y les agradecemos mucho esta invitación. Esperemos que podamos seguir con los años conociendo estos ejercicios tan bonitos, ¿verdad? De desarrollo y de vivienda y de arte. Muchas gracias. Gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos permitieron conocer su hogar. Gracias. Hasta pronto, jóvenes.